todos. En este tercer video vamos ya a aprender sobre la importación de datos de un levantamiento topográfico realizado con estación total. Aquí al respecto hay que aclarar que en esta secuencia de videos de ninguna manera se van a tratar conceptos topográficos que son tocados normalmente en un curso de topografía general o básica. Por ejemplo, como el alineamiento entre puntos, el cartagoneo de pasos, las medidas de distancias en un terreno, uso de brújula, uso de wincha, azimutes, uso de cedolito, uso de nivel de ingeniero, nivelaciones radiales, es decir, conceptos de alturas, alturas relativas, generatrices, distancias, ángulos horizontales, ángulos verticales, cenit, etcétera, que son propios dictados propio, mejor dicho, en un curso de topografía general o básica. Parte de que estás aquí en ese curso sabiendo estos conceptos ya de antemano. Entonces, en este curso se parte del hecho de que ya tienes experiencia previa, por lo menos teórica, en topografía, y de que vas a realizar o ya realizaste un, un levantamiento topográfico con estación total. E incluso has podido utilizar un GPS de mano como este para el establecimiento de las coordenadas UTM en campo. Es decir, se parte del hecho que ya fuiste a campo e hiciste el reconocimiento del terreno, hiciste un croquis del terreno, ¿no? Decidiste, ya sea por una poligonal cerrada o abierta o por el levantamiento de radiación, y finalmente tomaste todos los puntos del terreno para finalmente terminar en la representación topográfica de este terreno, con ayuda, como se mencionó, de la estación total y del portaprisma. Es decir, es decir, que toda la secuencia de campo ya la hiciste, ya está hecha y ya tienes los datos tomados de campo. En este video y en los que vienen, lo que vamos a aprender es a llevar la exportación de datos tomados con la estación total, ubicarlos en un plano y posteriormente terminar con la representación topográfica fundamentalmente de las curvas de nivel, ya que el resto de detalles como la localización, la grilla de coordenadas, el membrete, etc., ya son propios de dibujo y no es el objetivo de este curso tampoco llegar ahí. El otro tema aclaratorio importante para esta secuencia de videos es que ya tienes que tener conceptos mínimos de dibujo en 2 dimensiones en AutoCAD. El uso de todas las herramientas o de gran parte de ellas, o de las mínimas que sirven para dibujar en 2D, tales como líneas, polilíneas, círculos, bloques, escala, entre otros. Sí, a lo largo de estos videos vamos a ver algunas opciones, pero más demostrativas que a manera de enseñanza. Solamente como a manera de introducción y referente a lo que hemos visto hace un video atrás, referente a las coordenadas cartesianas, el AutoCAD es un programa que está basado en coordenadas. Es decir, AutoCAD, este espacio negro, es un espacio infinito y se asume que es sin escala, o mejor dicho, a escala 1:1. Es decir, es como si estuviéramos dibujando directamente sobre el terreno, sobre la realidad. AutoCAD es un programa que se basa en puntos y coordenadas. Todo este lienzo negro, que por defecto está en color negro, llamado también espacio modelo, es un espacio infinito y es como dibujar en escala 1:1. Es decir, si yo dibujo, por ejemplo, una línea de longitud 1, se entiende que este 1 es 1 metro.
¿no? Esa es la asunción inicial o la asunción de partida. Y como vimos, también AutoCAD tiene un origen del eje cartesiano que es el 0.0. Este punto, miren aquí, miren, este punto es el punto 0,0. Aquí se ve 0 en las X, 0 en las Y. Y adicionalmente AutoCAD, este lienzo negro, si bien es un plano, coordenadas X, Y, digamos que hacia perpendicular hacia mí, es decir, hacia mí que estoy observando la pantalla, o hacia el fondo, hacia dentro de la pantalla, está el tercer eje Z. Y si se dan cuenta, fíjense aquí en esta parte inferior, en la parte inferior, conforme yo muevo el cursor del AutoCAD, se está moviendo en el eje de las X y en el eje de las Y. Más me pego al centro, va aumentando hacia arriba o incluso hacia el otro lado o hacia abajo. Miren, ya se pusieron los números negativos. Es decir, este punto es como si fuera el eje de esta manera. Ahí está. Totalmente infinito. Por practicidad ya no se dibujan estas líneas, más bien pueden confundir, pero la referencia es esta. Este es el 0,0 de nuestro plano cartesiano y vamos a empezar a dibujar. Todo lo que se dibuje tiene puntos. Siempre, siempre. Por ejemplo, si dibujo una línea cualquiera al azar, el punto de origen tiene sus coordenadas. El punto final también tiene sus coordenadas. Y por supuesto, cualquier otro punto intermedio, por ejemplo, el punto central, también tiene sus coordenadas en XY. Noten que la Z sigue siendo 0 y cualquier punto no notable que yo pueda sacar, cualquiera, va a tener también sus coordenadas. Es por eso que es fácil trabajar con AutoCAD e importar puntos tomados en un terreno con estación total, porque estos ya vienen en las coordenadas X, Y e incluso la Z, que es la que vamos a aprovechar a lo largo de estos videos. Bien, vamos a ir ahora a describir brevemente el terreno que ya fue tomado en campo, que ya fue levantado en campo con estación total. Observando el terreno es el que se ve aquí en pantalla y más o menos pues más o menos está abrazando toda esta zona. Más o menos. Incluso aquí se pueden apreciar algunos de los vértices que cada uno tiene su coordenada. De manera breve, tiene ciertos accidentes, ¿no? Es plana en algunas zonas, otras zonas tienen ciertas alturas, otras son zonas de depresión. Y lo que se hizo en este levantamiento topográfico con estación total fue tomar diversos puntos de este terreno. ¿No? Naturalmente eso responde a un itinerario topográfico, a brigadas, posición de las estaciones, reconocimiento del terreno, etc. ¿No? Incluso se tomaron estos puntos A, B, C, D, E. Entonces, ya culminada la etapa de campo, lo que sigue es exportar los datos que se almacenan en la memoria de la estación total, se exportan a un formato de programa de manejo usual. El más común es el Excel. Entonces se exportan, perdón, los datos al Excel y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la primera componente que es el punto,
la segunda componente, que es la coordenada X, o si la han hecho en UTM, en coordenadas UTM sería los metros este. La siguiente es la coordenada Y, o si lo hicieron en UTM, metros norte. Y finalmente la coordenada Z, o la coordenada de las alturas, y en UTM correspondería a la cota. Todas estas medidas, se entiende, son en metros. Y como pueden apreciar, tienen incluso decimales. Lo que sigue entonces es trasladar cada uno de estos puntos al AutoCAD. Es decir, el punto A va a estar ubicado en el 197 metros con 00 centímetros y en el 85.82 metros en el eje de las Y. La cota de momento, como solamente nos vamos a mover en el plano negro del AutoCAD, no nos vamos a desplazar ni hacia dentro de la pantalla ni hacia afuera de la pantalla para ver la coordenada Z. De manera análoga, el punto 2 va a estar ubicado en la coordenada 186.86, 36.10. El punto 3 en la coordenada 215.08, 33.43. Y así sucesivamente vamos a ubicar todos estos puntos, son solo 49 puntos, los vamos a ubicar en el espacio de nuestro programa AutoCAD. Entonces, lo que corresponde ahora es llevar toda esta información al AutoCAD para empezarla a dibujar, para empezar a representarla en dos dimensiones. Hay varias formas, ya depende de cada uno. Una podría ser imprimir esta información en un papel para que sea más fácil visualizarla. También podríamos copiarla directamente al AutoCAD y pegarla como imagen. Aquí ya la tenemos. Podemos también, si queremos, la podemos pegar como entidades de AutoCAD. Aquí, clic derecho, clipboard, paste special, y como entidades de AutoCAD, el cuadro se va a copiar como si fuera una tabla propia del programa. Lo podemos configurar, reducir, ampliar, etc. Y aquí ya lo tenemos. Bueno, configurar esta tabla implica pues tener mayores conocimientos de CAD para que salga de una forma más adecuada, pero eso no es parte de este curso. Yo voy a borrar la imagen, me voy a quedar solamente con la tabla aquí en entidades de AutoCAD. Y por ejemplo, una forma de representar un punto es como un pequeño círculo, entendiendo que el centro, el punto exacto, es el centro. Y le voy a dar, por ejemplo, 1. Y con la herramienta texto voy a darle el nombre del punto. El primero sería el punto A. Y también voy a anotar la cota, que en este caso es 14, para el punto A es 14.42. 14.42. No me interesa anotar la coordenada X, es decir, el 197. Tampoco me interesa anotar la coordenada Y, porque cada uno de estos puntos los voy a mover a su coordenada respectiva X, Y. Pero para no perderme, para no confundirme, sí es necesario que identifique este punto con su nombre e identifique este punto con su respectiva cota. Entonces, antes de mover cada uno de los puntos que voy creando, lo mejor, por un tema de comodidad,
es hacer esto mismo para todos los puntos que tengo aquí en esta tabla. Pero antes, un tema que me estaba olvidando es que cada punto y cada uno de estos textos debería estar, por un tema de ediciones posteriores, debería estar en una capa. Entonces, yo aquí he creado, por ejemplo, he creado para los puntos, he creado una capa puntos. Para la cota, le he creado una capa que se llama puntos cota. Y para el texto, el nombre de cada punto, le he creado una carpeta que se llama puntos texto. Es decir, este punto va a estar en la carpeta puntos. El nombre del punto lo voy a poner en una capa que se llama puntos texto. Y la cota la voy a poner en una capa que se llama puntos cota. Esta es una forma muy habitual de trabajar, donde absolutamente todo, de preferencia, tiene que estar en una capa independiente. Entonces, de manera análoga, vamos a seguir creando los demás puntos. Por ejemplo, el punto 2, porque aquí no hay uno, el punto 2, con su cota 11.96. El punto 3, con su cota 10.73. 10.73. Y así sucesivamente hasta el último. Bien, yo aquí ya terminé de hacer toda esa edición, todo ese tipeo de todos los puntos. Aquí tenemos el punto A, 2, 3, 4, 5, etc. Ya lo hice. Cada uno tiene el circulito, tiene su nombre como punto y tiene también su cota. Por eso les he cambiado un poco el texto, el tipo de textos, o cuestiones de forma, pero ya están todos aquí. Yo ya culminé con toda esa edición para empezar a mover los puntos. Lo que sigue ahora es trasladar cada uno de estos puntos a su respectiva coordenada XY. ¿Cómo se hace ello? Con la herramienta mover, es decir, seleccionamos el punto desde el centro de cada círculo, porque hemos dicho que el centro de cada uno de estos círculos va a ser el punto. Vamos a tipear sus coordenadas XY. Entonces, A sería 197.00, 85.82. Y el punto A ya se ha posicionado en dicha coordenada y lo podemos comprobar aquí. Ahí está. 197 y 85.82. De manera similar, vamos a proceder con el resto de puntos. Mover, seleccionamos los objetos desde el centro y la siguiente coordenada XY. Para 2 es 186.86, 36.10. Enter y ya se colocó en su posición. Y lo podemos comprobar si queremos de la siguiente manera. 186.86, 36.10. Y así vamos desplazando todos los puntos a su posición. Número 3, 215.08,
33.43, enter. Punto 3 en su posición, y así sucesivamente vamos a realizar para el punto 4 y los demás. Bien, ya terminé de pasar todos mis puntos a la posición deseada. Noten que aquí está el origen, mire, lo puedo especificar si quiero con, por ejemplo, un círculo. Ahí está. Aquí está mi origen. Y están todos mis puntos ubicados en la posición deseada. Si me parece muy chico esto, es decir, cada uno de estos puntos, gracias a que están por capas, los puedo agrandar un poco de una forma muy simple. Clic derecho, Quick Select, capa, por ejemplo, la capa puntos cota, que son las cotas, y las selecciono y les puedo cambiar el tamaño, control 1, altura de texto, y por ejemplo lo voy a poner en 0.1 para probar. Y ahí está. Todos los puntos han crecido de tamaño. Puedo hacer lo mismo con la cota, Quick Select, capa, puntos texto, que son los nombres de los textos, selecciono la zona, OK, ya seleccioné todos, control 1 y le voy a poner 1 de altura. Entonces ya también hice crecer los textos para poder visualizarlos mejor cuando recorro. Y si quiero también puedo hacer lo propio con cada uno de los círculos. Yo los dibujé en bloque, aproveché e hice una edición en bloque para que puedan cambiarlos todos de manera unísono. Puedo hacer esto, por ejemplo, ahí. Y ya está. También hice crecer los puntos. Ahora sí se ve un poco mejor. Naturalmente, si deseo, puedo ir editando esto para que conforme vaya explorando el dibujo para que no me estorbe. Cierto que ya los veo mejor, ya están más grandes. Si me estorba, puedo moverlos. Hasta aquí, lo único que se ha hecho es ubicar cada uno de los puntos en su respectiva coordenada XY. Se le ha dado un nombre, el nombre que corresponde a cada uno de sus puntos, y se ha anotado su respectiva cota para una mayor facilidad. Hasta aquí termina este video, porque para empezar a interpolar y empezar a realizar las curvas de nivel necesitamos más teoría de geometría plana, y de eso va a tratar el siguiente video. Muchas gracias.